Buenos días. Vamos a empezar en esta mañana leyendo juntos el Salmo 127. Dice así ese Salmo del Señor. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Vamos a aprovechar y pedir la bendición de Dios sobre lo que veremos en esta mañana, en este salmo. Oremos. Padre Santo, encomendamos a ti el tiempo que tenemos juntos en el Salmo 112. Y pido, Señor, que prepares nuestros corazones para lo que tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en este salmo encontramos un mensaje muy importante para nosotros. Así que he puesto como título en este salmo el título de Corazones firmes. Y quiero entrar en este salmo con este pensamiento tomado del salmo, precisamente del versículo 7. Pero vamos a poner un poco del trasfondo para llegar a ese pensamiento y así entender bien lo que tenemos aquí en el salmo. Primeramente, lo que estamos viendo aquí es ese texto en el versículo 7 que dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Este es un texto que he puesto como un versículo de memoria para este mes y quiero realmente dedicarle tiempo pensando, meditando en lo que tiene para nosotros este texto. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Realmente en este salmo lo que tenemos es una descripción, o sea, tenemos un retrato de la persona justa. Y el salmo es muy fascinante, muy interesante cuando lo estudiamos. Empezamos en el salmo y empezamos a entender que lo que nos está dando el Señor aquí en ese salmo es primeramente una visión de lo que son las relaciones del justo. Y la primera relación, por supuesto, es la relación con Dios, el justo y su Dios. Así comienza este salmo con este pensamiento y nos dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Te suena? ¿Te suena algún texto en otro sitio de la Biblia? Espero que estés pensando igual en el Salmo 1, donde vemos bienaventurado el varón. Incluso si me habéis notado cuando lo leí, es que el lenguaje me llevó a decir bienaventurado el varón en vez del hombre. Pero ese pensamiento de que en su ley medita día y noche, y recordáis en el Salmo 1, nos dice que será como un árbol plantado junto a aguas de reposo, o sea, ríos de aguas. Tenemos primeramente esta persona que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Tenemos que recordar, nuestra naturaleza nos lleva a huir de Dios. Nos dice Cristo en el Evangelio de Juan que los hombres huyen de la luz porque la luz demuestra, manifiesta cómo son nuestras obras. Lo natural para nosotros es huir de la luz y sin embargo aquí tenemos
un hombre, una persona que en vez de huir, más bien teme a Dios, respeta a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, es una relación así íntegra con el Señor. Ese es el gran tema de los libros de sabiduría aquí del Antiguo Testamento, ese temor a Dios, ese respeto, profundo respeto que se demuestra en la vida. Pero no solamente ese justo tiene esta relación con Dios, sino que conforme avanzamos empezamos a ver cómo es su familia. Leemos aquí que su descendencia, aquí estamos hablando de sus hijos, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Ese pensamiento de que sus hijos están recibiendo, gozando de la bendición de Dios. No es el pensamiento de que nada malo les pueda pasar, y hablaremos de esto en un momento, pero más bien el pensamiento de la bendición que viene sobre todo cuando una persona vive su vida de acuerdo a los principios de Dios, y lo vive así siempre, desde el primer momento. Pero conforme continuamos leyendo, encontramos en los versículos 3 al 5, y volvemos al pensamiento en el 9, esa relación con su prójimo. Nos dice, bienes y riqueza hay en su casa. Ahora tenemos la tentación de pensar que esto está diciendo que si tú eres así, uno que teme a Dios y guarda sus mandamientos, automáticamente serás una persona rica. Pero eso no es lo que nos está diciendo el texto. Más bien, el texto nos dice que esta persona tiene bienes y riqueza, pero precisamente, ¿qué es lo que hace con estos bienes y esta riqueza? La contestación es que, versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Qué interesante esta persona que vive y goza de la bendición de Dios y luego después utiliza las bendiciones que ha recibido de la mano de Dios para también ayudar a otros que tienen necesidad en su contorno. Gobierna sus asuntos con juicio, nos dice. E incluso en el versículo 9 dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Tenemos un poco de resumen aquí al final del Salmo, diciendo que éste utiliza lo que ha recibido de la mano de Dios para ayudar a otros. Pero el Salmo continúa ahora y en esa sección, que es muy importante, lo que vemos es el enfoque en la estabilidad del justo. Hay tres frases que me llaman la atención en estos versículos. Primeramente, en el versículo 6 nos dice, no resbalará jamás. Esto está edificando sobre lo que había dicho en los versículos anteriores, cuando había dicho, y su justicia, el versículo 3, su justicia permanece para siempre. Y ahora vemos que no resbalará jamás. Aquí tenemos un pensamiento que nos muestra la firmeza de este justo, que no se resbala. Continuamos en el versículo 7 y leemos que su corazón está firme. Este es el texto que nosotros estamos enfocando hoy y lo que vamos a volver a ver en un momento. Pero el pensamiento está repetido aquí, su corazón está firme. Y luego después en el versículo 8 nos habla de este que es asegurado está su corazón. Tiene el corazón firme, tiene el corazón asegurado y no resbalará. No podemos perder ese pensamiento, la firmeza, la estabilidad de este justo. Tanto es que lo vemos que en cuanto a sus enemigos empiezan a crujir los dientes contra él. Me llama la atención porque es la misma frase que utiliza Lucas para describir la reacción de estos fariseos contra Esteban, el primer mártir de la iglesia, que estaban crujiendo contra él, pues estaban enfadados, estaban pues enloquecidos, porque pensaban que Esteban había blasfemado. Ahora, estamos viendo todo esto, pero lo que nos interesa ver es volver a esta frase,
su corazón está firme. Pero debemos notar que todo esto, esta estabilidad del justo, viene presentado con una pequeña palabra que es muy importante. La palabra es ¿por qué? Nos dice el versículo 6, por lo cual. O sea, este justo que teme a Dios y guarda sus mandamientos, precisamente porque tiene esta relación con Dios, goza de una estabilidad en la vida, en que no se resbalará. Su corazón está firme, tiene el corazón asegurado. Y precisamente en este contexto llegamos a un pensamiento que es muy interesante, el pensamiento de las malas noticias. Dice el versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Ahora, me llama la atención esta frase porque yo creo que hay una parte de cada uno de nosotros que en algún momento salta el pensamiento, ¿y si me llegan malas noticias? ¿Y si ese momento que estoy viviendo ahora, que estoy disfrutando, se me acaba de repente? Y tengo que admitir que en un mundo bajo la maldición del pecado, las malas noticias son un tema que siempre están allí en el fondo. En un mundo en que hay pecadores, somos pecadores, pero pecamos los unos contra los otros en algunos momentos sin querer, pero tristemente el mundo está lleno de personas que están dispuestas a pecar contra otras personas sabiendo el daño que hacen. Pero llegamos a este pensamiento de las malas noticias. Y creo que el pensamiento del temor es algo que no podemos evitar, es algo que está presente, siempre este miedo. Y si, no sé, ¿te ha pasado? Alguien te ha llamado y dice, tenemos que hablar. ¿Puedes venir un momento para que hablemos? ¿Y qué es lo primero que viene a la mente? ¡Oh! He hecho algo, esta persona ahora me va a echar la bronca. Igual en el trabajo, si tu jefe dice, oye, ¿podemos hablar? Lo primero que nos viene a la mente, uy, me van a echar, voy a perder mi trabajo. Y eso es lo que está pensando. Y sinceramente, es parte de la reacción normal, la reacción humana. Pero quiero edificar un poco más sobre esto y hablar de que esas malas noticias suelen producir temor. Y el ejemplo que me vino a la mente es el ejemplo de Job. Job es un gran ejemplo y voy a comentar un poco más sobre Job. Pero noto en el capítulo 3, versículo 25, que nos dice de Job, bueno, en su propia confesión, confiesa que tiene mucho temor, lo que él temía. Y si volvemos al capítulo 1, lo que vemos de él es que él temía que sus hijos, pues en algún momento, hubieran maldecido a Dios en su corazón. Y por eso hacía sacrificios a beneficio de sus hijos. Actuaba como sacerdote, representando a sus hijos delante de Dios. Y lo admite un poco más adelante en el capítulo 31. También habla de ese temor. Y es una parte natural. Pero yo creo que la gran pregunta es, ¿qué hacemos? Si ese temor es natural, ¿qué hacemos cuando vienen las malas noticias? O para prepararnos para las malas noticias. Estaba meditando en este tema y pensándolo, creo que hay básicamente tres opciones, o sea, tres reacciones que podemos tener cuando nos encontramos con ese temor de las malas noticias. Así que, primeramente, lo que podemos hacer es tener una confianza vana. ¿Qué es una confianza vana? Pues es una confianza que dice, a mí no me puede pasar. A mí no me va a llegar. ¿Por qué? Porque primeramente, porque tengo suerte,
porque no me va a pasar esto nunca, o porque yo soy tan bueno que no me va a pasar. O si me pasa algo, siempre voy a saber cómo puedo esquivar o salir de esta situación. En un sentido, todos nosotros hemos tenido esta confianza vana cuando somos más jóvenes. Eso es una de las cosas que siempre dicen en cuanto a los jóvenes. Los jóvenes tienen ese pensamiento de que somos completamente intocables, que nada malo nos puede pasar nunca. Y sin embargo, pues muchas veces pasan cosas inesperadas. Ese pensamiento positivo muchas veces no es un pensamiento realista. Y estaba pensando en la Biblia, estaba pensando en la figura de Nabucodonosor, que tenía una confianza vana. Él creía que, pues mira esta Babilonia, ¿qué he hecho yo? En su orgullo ignoraba el mensaje que Dios le había enviado por medio de este sueño y que Daniel había interpretado. Había dicho, cuidado con este orgullo, y sin embargo Nabucodonosor pensaba que no le podría pasar nada, que estaba pues a salvo y que no iba a tener ningún problema, y sin embargo Dios trajo esas malas noticias: el reino te será quitado. También pensando en esto, creo que hay una segunda opción, y esa es una confianza vana, una confianza falsa. ¿Qué es esta confianza falsa? Pues muchas veces personas tienen esta confianza falsa porque creen cosas que Dios jamás ha prometido. Hay personas que creen que, pues si yo estoy haciendo lo correcto, si estoy intentando seguir al Señor, pues Dios me va a proteger de todo y nada malo me puede pasar. Yo no me voy a enfermar porque estoy confiando en el Señor. No voy a experimentar cosas malas o difíciles porque Dios me va a hacer todo fácil. Y qué fácil es crear esa confianza falsa en nuestra mente, cuando realmente Dios siempre nos ha dicho todo lo contrario. Dios siempre, desde el primer momento en que el pecado entró en el mundo, Dios advirtió al ser humano que íbamos a tener dificultad, íbamos a tener que luchar y trabajar para poder vivir en este mundo. Y desde luego Cristo no escondió nada cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción. Nosotros tenemos una cosa asegurada: esta vida no será fácil. No era fácil para nuestro Señor cuando se humanó y vivió en este mundo, y tampoco será fácil para nosotros. Pero tenemos que tener cuidado, porque si no tenemos esa confianza vana o esa confianza falsa, debemos tener cuidado que realmente tengamos una confianza verdadera. ¿Qué es esta confianza verdadera? Pues aunque puse a Job como ejemplo hace un momento de una persona que sí que tenía temor de las malas noticias, encontramos en Job no que cuando vengan estas malas noticias, o cuando vinieron estas malas noticias, que Job se derrumbe así en un desastre. Más bien, la reacción de Job es impresionante. Nos dice el versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y luego queda una frase más. ¿Qué dice la última frase? Pues si hubiera tenido que adivinar, yo habría dicho: lloró, maldijo a los que tuvieran delante, a Dios incluso, habría imaginado cualquier cosa menos lo que viene a continuación en el texto. Lo que viene a continuación es: y adoró. Sus palabras son impresionantes. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
tenemos la adoración de Job, diciendo Dios está en control. Y Dios ha hecho lo que ha visto necesario hacer y adoró al Señor después de perder a todos sus bienes y a todos sus hijos. Así que tenemos aquí delante de nosotros una reacción correcta. O sea, cuando pensamos en las malas noticias, nuestra reacción natural es tener temor, miedo. Pero la reacción que Dios quiere que tengamos es lo que vemos aquí. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces, ¿cómo es este corazón confiado, ese corazón firme? ¿Cómo es? Pues tengo varios pensamientos que provienen de muchos sitios de la Biblia. Primeramente, ese corazón firme, este corazón que está confiado en Dios, es primeramente un corazón que confía que primeramente Dios estará con nosotros en cualquier prueba que nosotros experimentamos. Vaya confianza que tenemos como creyentes. Nuestra confianza no es una confianza falsa de que de alguna forma la vida va a ser más fácil para mí que para otra persona, sino es una confianza de adoración en que decimos cualquier cosa que Dios permite en mi vida, Dios estará ahí mismo conmigo. Ahora puede ser que en momentos no notemos su presencia, que luchemos porque en el momento sentimos que estamos lejos de Dios, pero tenemos la confianza de la Escritura, que Dios está con nosotros. He puesto varios textos aquí, creo que son textos muy conocidos, pero el Salmo 23:4, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Aquí tenemos el mismo pensamiento. No temeré malas noticias. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. La presencia de Dios es un constante y es parte de nuestra gran confianza que nos permite incluso afrontar las malas noticias sin tener ese miedo que nos debilita, que nos hace derrumbar frente a la prueba. Otro texto que he puesto aquí es de Hebreos, y qué precioso este texto también. Hebreos 13, los versículos 5 y 6 dicen así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Costumbres sin avaricia. Solemos pensar en esto y decir, bueno, debo estar contento con lo que tengo ahora. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Una de las mayores cosas que nosotros tenemos ahora es la promesa de la presencia de Dios. Esa promesa que aquí dice, no te desampararé ni te dejaré. Por lo tanto, cuando nosotros enfrentamos el pensamiento de las malas noticias, podemos primeramente vivir confiados, firmes en el Señor, porque sabemos que el Señor estará con nosotros. No hay malas noticias que hagan ahuyentar a nuestro Dios de nuestro lado. Vaya consuelo que tenemos en Cristo. Número 2. También podemos tener esa confianza que Dios nos dará las fuerzas que necesitamos en el momento. No quiero decir que seremos lo suficientemente fuerte para aguantar cualquier prueba, porque esto radica la fuerza en nosotros. Tampoco quiero decir que Dios solamente nos da tentaciones o pruebas que podemos aguantar. Más bien el pensamiento bíblico es, venga lo que venga, Dios estará con nosotros y Él nos dará la fuerza que necesitamos para confiar en Él y seguir adelante en la prueba. Hace un momento comenté el Salmo 23
Y aquí también volvemos a ver algo de este salmo, porque ahí dice que no solamente estará con nosotros, sino que su vallado y su cayado y su vara estarán con nosotros. O sea, Él estará a nuestro lado, pero está para ayudarnos, para protegernos y así cuidarnos en este camino. Pero también quería leer este pasaje de Isaías. Precioso, precioso pasaje en Isaías 41. Realmente tendríamos que empezar en el 40, porque realmente empieza y es precioso todo lo que nos dice. Pero aquí dice, no temas, una vez más ese es nuestro tema, cuando o sea, amenazan las malas noticias, el justo no temerá. ¿Por qué? Aquí dice, no temas porque yo estoy contigo. El primer pensamiento que habíamos visto antes. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Preciosa promesa de Dios. No solamente está con nosotros, sino que nos da fuerza. El capítulo 40 había terminado con el pensamiento que los que esperan a Jehová levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán. En tercer lugar, nuestra confianza nos lleva a entender que Dios usará cada situación para nuestro bien. Una vez más, preciosa promesa, no promesa de que no nos puede pasar nada malo, sino que incluso las cosas malas Dios las puede usar para nuestro bien. Todo lo que nos ocurre en esta vida puede llevarnos a acercarnos más y más a Dios. Conocéis este texto de Romanos 8:28, mas sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que están llamados según su propósito. Pero también tenemos el pensamiento en Santiago. Santiago empieza su carta con el pensamiento, hermanos, tenedlo por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El otro día estábamos con Elena en una cafetería y esos sobrecitos de azúcar que vienen con un mensaje, siempre me llama la atención, pero vi ese dicho, lo había visto en otro sitio, pero lo volví a ver esta semana, lo volví a pensar. Decía así, la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Y decía que era un proverbio persa. Pues me encanta el pensamiento, es buenísimo el pensamiento, pero aún mejor la forma en que lo expresa la escritura. No es sencillamente que la sabiduría, o sea, la paciencia viene en momentos difíciles, pero hace un fruto bueno en nuestras vidas, sino que Dios, en medio de las dificultades, puede producir en nosotros cosas buenas como la paciencia, esa capacidad de seguir adelante, de no rendirnos, de no echarnos para atrás. Y así es, Dios quiere usar cada prueba en esta vida para moldearnos y hacernos más y más a la imagen de Cristo. He comentado ya varias veces a Job en cuanto a este tema, pero aquí no puedo ignorar a Job, porque cuando llegamos al final del libro, ¿qué es lo que encontramos de Job? Job dice, mira, yo antes había escuchado de ti, pero es nada comparado con lo que ahora sé de ti. Ahora te conozco como antes no te conocía. La prueba de Job no era fácil, no era agradable y sin embargo Dios lo utilizó para el bien en la vida de Job. Y finalmente, Dios nos librará del mal. Esa también es la promesa que tenemos, por ejemplo, en esa oración modelo que nos da el Señor, en que nos enseña a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Y el Señor contesta esta oración. Ahora dices, pues espera David, yo he sufrido muchas cosas malas,
¿por qué no me ha librado Dios de estos males? Pues es que tenemos que pensar, Dios nos libra del mal, no evita el mal, sencillamente, aunque muchas veces podemos estar seguros que muchas veces Dios no nos ha llevado por el mal que podríamos haber experimentado, pero el pensamiento de que Dios, cuando cumple su propósito, siempre nos libra del mal. Esa promesa es una promesa que nos permite afrontar las malas noticias, pero con otra reacción. En vez de tener temor, de afrontar estas situaciones con esa confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios incluso llevará a cabo su propósito en nuestras vidas a pesar de estas dificultades. Pero sabemos que conforme avanza, llegará el momento en que Dios nos librará de este mal. Y si no es en esta tierra, la confianza que tenemos segura, la confianza que tenemos en la resurrección de Cristo, es que cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, seremos librados del mal. Tristemente, los que han rechazado a Dios, los que huyen de Dios, no tienen esta promesa. Más bien, ellos no tienen nada del estilo. Ellos lo que les espera es un mal que va más allá que cualquier mal que se haya experimentado en esta tierra. He puesto varios textos más aquí de Isaías 12:2 y de 2 Tesalonicenses 3:3, también preciosa promesa que nosotros sabemos que Dios no nos abandona, más bien está con nosotros para fortalecernos, para enseñarnos y para librarnos en su tiempo. Esto me lleva al final de este mensaje, pero quiero concluir con un texto. Este texto se encuentra en 1 de Pedro 5:10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Precioso texto. Nosotros tendremos que padecer un poco de tiempo. Las malas noticias, no hay nadie que nos libra de las malas noticias, pero sí que hay alguien que nos libre del temor de las malas noticias. Y es el que nos está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Este es nuestro Dios. Y eso es el gran consuelo de la persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús. El justo, el que teme a Dios y guarda sus mandamientos. El que experimenta pues esta relación de Dios, esta bendición que Dios tiene. El que reacciona de forma diferente con sus prójimos, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado a nosotros. Así podemos vivir confiados, podemos tener un corazón firme. ¿Cómo es tu corazón hoy? ¿Tienes un corazón firme? Igual has experimentado malas noticias en estos últimos días. Igual estamos por experimentar malas noticias en los próximos días. Tenemos la tentación de temblar con miedo con ese pensamiento, pero debemos afirmar nuestro corazón en fe, en confianza y dejar que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Mediante ese corazón firme, vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por ese mensaje, ese texto precioso que tú has puesto en tu palabra. Y Señor, yo quiero un corazón firme. Yo quiero tener esa confianza en ti que tenía Job, que incluso cuando llegaron las malas noticias, su reacción fue sencillamente doblar la rodilla y adorar delante de ti. Así quiero tener el corazón firme, para que tú cumplas tu propósito en mí. Y esto lo pido ahora,
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.